El segundo y último video de la clase de hoy consiste en el concepto de áreas bajo curvas, que es el último ejercicio de la guía. Áreas bajo curvas simplemente es utilizar el conocimiento que ya tenemos de integrales definidas, que es lo que vimos en el primer video, pero interpretándolo como un área. Imagínate que tú tienes esto de aquí, que es la gráfica de una función y igual a f de x, y te pide calcula el área abajo de esta curva entre los valores a y b. Es decir, te pide el cálculo de esta área que estoy rayando. ¿Ok? Bueno, pues resulta que esa área no es otra cosa que la integral definida. Lo voy a poner aquí. Área es la integral definida de a b de la función respecto a x. ¿Okay? Así de simple. Entonces lo único que necesitas saber es cuál es la función y cuál es el límite inferior y el límite superior. O sea, estos dos valores. ¿Okay? Como vimos en el video anterior, esta integral pues simplemente es calculas la integral y lo evalúas en el número superior y le restas la evaluación en el número inferior. En un momento hacemos ejemplos. Cabe aclarar lo siguiente. En caso de que tengas una gráfica como la que tengo aquí abajo, donde el área quedaría abajo del eje X, entonces tenemos que interpretarlo de la siguiente forma. El área abajo de esta curva, ¿okay? La curva verde de este segundo ejemplo, está. Se puede, o más bien se interpreta como negativa cuando el área está abajo del eje X. Entonces esto, que es un área bajo la curva, entre paréntesis, solo que aquí la gráfica está abajo y el eje X está arriba. Entonces, a esta área, en un intervalo como este, la vamos a interpretar como área negativa. Entonces, si tú calcularas la integral de esta función, de este punto a este segundo punto, vas a obtener un número negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que si le quitas el signo, eso corresponde al área de esta función. Entonces, depende de lo que te pidan. Si te piden el área, simplemente el área bajo la curva de un punto a otro, pues tú calculas la integral definida. Y si te piden calcula el área que encierra la gráfica con el eje X, ¿ok? La gráfica con el eje X, entonces sí tendrías que tener en cuenta que cuando integres una curva que está abajo del eje X, el número que te va a dar es negativo. Entonces tendrías que cambiarle de signo para que el cálculo que obtengas o el número que obtengas en efecto sea un área, porque no hay áreas negativas, ¿no? En este caso, el área negativa simplemente significa que la curva está abajo del eje X. Cuando la curva está arriba del eje X, como en estos dos casos, decimos que el área es positiva. Y puede ser que en algunos casos, cuando te pidan calcular áreas, puede ser, por ejemplo, que esta área sea igual a esta en el sentido del tamaño. Por ejemplo, que estos sean 2 metros cuadrados o 2 unidades cuadradas. Y que esto también sean 2 unidades cuadradas, pero como es negativa, entonces la integral de este punto a este segundo punto te va a dar un 0. Pero eso lo único que significa es que el área de esta parte, que es la parte positiva, más el área de esta parte, que es la parte negativa, te va a dar un 0. Es decir, que estas áreas son iguales, esta y esta. ¿Ok? En un momento hacemos ejemplos de eso. Ejemplos. Calcula el área bajo la curva de esta función, x cuadrada menos x cuarta, en el intervalo de 0 a 1. Bueno, aquí ya tienes la gráfica, que es la función x cuadrada menos x cuarta, y tú quisieras calcular el área del punto 0 al punto 1. ¿Ok? Es decir, en otras palabras, te están pidiendo que calcules la integral abajo de esta curva y arriba del eje X, o sea esta. ¿Ok? ¿Cómo calculamos esa área? Dijimos,
Área es integral de esta función de 0 a 1. Entonces escríbelo, integral de 0 a 1 de esta función. ¿Sale? Entonces continuamos con los cálculos en este caso. Entonces el área es, calcula la integral primero, integral de x cuarta es x cúbica entre 3, menos integral de x cuarta, que es x quinta entre 5. Esto evalúalo entre 0 y 1. Recuerda que estos paréntesis significan simplemente que lo vas a evaluar. O sea, esta función, en lugar de x sustituyes 1 y le restas el valor de esta función en lugar de x poniendo un 0. Entonces, en este caso, en lugar de x pones un 1, pues quedaría 1 al cubo entre 3, o sea, un tercio, menos 1 a la 5 entre 5, o sea, menos un quinto. Y a esto le tienes que restar lo que vale esta función, sustituyendo en lugar de x un 0. Pero 0 entre 3 es 0 y 0 entre 5 es 0, entonces le vas a restar 0. O sea, al final de cuentas el área simplemente quedó un tercio menos un quinto, que si lo simplificas te queda 5 menos 3, o sea, 2 quinceavos. ¿Ok? Ese es el área de esta sección verde. Así de simple. Ejemplo 2. Calcula el área bajo la curva de esta función, seno de 4x menos coseno de 2x, y aquí te da dos intervalos. Intervalo A, de 0 a pi medios. De 0 a pi medios sería, a ver, lo voy a poner en verde, sería de este punto, que es el punto 0, al punto pi medios. O sea, te está pidiendo el área abajo de la curva en estos intervalos. Tomando en cuenta lo que dije aquí de que las áreas arriba del eje X son positivas y abajo del eje X son negativas, entonces tú estarías calculando el área positiva de esta cantidad, el área positiva de esta cantidad y el valor de esto, como vamos a hacer el cálculo, el valor de estas áreas que se encuentran abajo del eje X nos va a dar negativo. Por lo tanto, el resultado de la integral que calculemos ya nos va a dar el resultado de sumar estas dos áreas positivas y restarles estas dos áreas negativas. Entonces vamos a ver. Quedaría de la siguiente manera. Negro. Entonces, inciso A. Integral de 0 a pi medios. ¿De cuál es la función? Aquí está. Seno de 4x menos coseno de 2x respecto a x. Primero haz la integral y al último evalúas. La integral de seno de 4x. Integral de seno menos coseno de 4x. Pero tienes que dividir entre 4, ¿no? Porque hay una constante multiplicando a la x. Menos integral de coseno, seno. Entonces te va a quedar seno de 2x, pero dividido entre 2. ¿Ok? Todo esto lo tienes que evaluar de 0 a pi medios. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo más fácil es que como estas dos cantidades tienen signo menos, voy a factorizar el signo menos y quedaría así. Menos coseno de 4x entre 4 más seno de 2x entre 2 de 0 a pi medios. Como dije en el video anterior, este menos lo puedo absorber cambiando de orden estos límites. Entonces al final de cuentas esto es lo mismo. Todo esto lo hago simplemente para no confundirme con los signos. Entonces lo hago. Coseno de 4x entre 4. Y les recomiendo que ustedes lo hagan también, porque los signos son una fuente muy común de errores. Entonces les recomiendo que hagan esto. Y aquí en lugar de poner de 0 a pi medios, voy a poner de pi medios a 0. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Lo voy a poner aquí abajo. Quedaría aquí, en lugar de x pon 0. Entonces te quedaría coseno de 0 entre 4 más seno de 0 entre 2. Menos, ahora sí, en todo esto, en lugar de x pon pi medios. ¿Qué te quedaría? Coseno de 4 por pi medios entre 4 más seno de 4 por pi medios entre 2. ¿A qué es igual esto?
Si recuerdas, lo voy a poner aquí, coseno de 0 es 1, coseno de pi medios es 0. Seno de 0 es 0 y seno de pi medios es 1. ¿Ok? Puede ser que algunos de estos valores los ocupemos, puede ser que no. Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Coseno de 0, 1. Entre 4, pues un cuarto. Seno de 0, 0. Pues entonces esto es un 0, ya no lo pongo. ¿Esto a qué es igual? Bueno, 4 por pi medios es lo mismo. 4 entre 2, 2. Te queda 2pi. Igual acá, te queda 2pi. 2pi al final de cuentas es lo mismo que un 0, ¿no? Porque 2pi es una vuelta completa de los ángulos, ¿no? 0, pi, pi medios, pi, 3pi medios, 2pi. Entonces 2pi es lo mismo que 0. Entonces al final de cuentas, el resultado de coseno de 2pi es lo mismo que el coseno de 0, que es 1. Entonces te queda un cuarto. Más seno de 2pi, dijimos que 2pi es lo mismo que 0, entonces también te queda un 0. Un cuarto menos un cuarto, te queda 0. Es decir, el área que estamos calculando, que fue el área verde menos el área roja, me da un 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el área verde es del mismo tamaño que el área roja. Y como el área verde es positiva y el área roja es negativa, se están restando y me está dando un 0. ¿Ok? Muy bien. Inciso B, ya para terminar. Calcula lo mismo, pero de pi doceavos a pi cuartos. Resulta que pi doceavos, lo voy a poner en azul, pi doceavos es este punto que está aquí. Y pi cuartos es este punto que está aquí. O sea, en el inciso B, lo que me está pidiendo es el área de esta partecita nada más, de esta parte azul. ¿Ok? Lo cual sí me va a dar un número positivo, que no va a ser 0. Entonces, voy a calcular exactamente lo mismo, pero de pi doceavos a pi cuartos. ¿Cuál era la función? Seno de 4pi menos coseno de 2pi. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya no vas a volver a hacer la integral porque ya la hiciste. La integral nos dio esto y de hecho ya voy a usar esta expresión simplificada donde invertí los límites de integración. Entonces voy a copiar exactamente esto mismo, pero en lugar de pi doceavos voy a poner el límite superior, que es pi cuartos, y en lugar de 0 voy a poner mi límite inferior, que es pi doceavos. Entonces al final de cuentas esto es, lo voy a copiar aquí, sería coseno de 4x entre 4 más seno de 2x entre 2, evaluado de pi cuartos a pi doceavos. Aquí está volteado por el signo menos que se absorbió al cambiar de orden los intervalos, los límites, perdón. Ahora sí, evalúa esto. ¿Qué quiere decir? Que esta función en lugar de x pon pi doceavos y réstale el resultado de esto sustituyendo por x pi cuartos. Entonces el primero queda coseno 4 por pi doceavos entre 4 más seno de 2 por pi doceavos entre 2 menos todo esto, pero en lugar de x pon pi cuartos. Entonces quedaría coseno de 4 por pi cuartos entre 4 más seno de 2 por pi cuartos entre 4. ¿Ok? Esto simplemente lo vamos a simplificar, no vamos a calcular el valor numérico. Entonces al final de cuentas esto queda coseno 4 entre 12 se puede simplificar a un tercio, entonces esto queda como pi tercios entre 4 más 2 entre 12 queda como un sexto, entonces se reduce a seno de pi sextos entre 2 menos, aquí se cancela el 4 y el 4, no este 4 sino los 4 que están adentro del coseno, que son estos dos, se cancelan porque queda 4 por pi entre 4, se cancelan y queda coseno de pi, que ese sí lo podemos calcular. Y aquí se cancela este 2 con el 4, de forma que 2 cuartos se vuelve un medio. Aquí me faltó el 4. Menos, ojo aquí, este menos afecta a los dos términos.
Por lo tanto, si quito estos paréntesis, me quedaría menos, menos. Seno de, ¿qué dije? Pi medios, eso se reduce a pi medios, entre 4. Ya para finalizar, simplemente, bueno, esto nos damos cuenta que coseno de pi es menos 1. No lo puse aquí. Menos 1. Seno de pi es 0, en caso de que se use. Y seno de pi medios ya sabemos que es 1. Entonces al final de cuentas esto queda, si esto es menos 1 y si esto es un 1, lo puedes expresar así, menos 1 por menos se vuelve más 1. Todo esto es más 1 hasta acá, perdón. Y esto se vuelve un menos 1, es decir, estos dos se cancelan. Este se cancela con este, los valores numéricos, y al final simplemente te quedan estas dos cosas, que es coseno de pi tercios entre 4 más seno de pi sextos entre 2. Como resultado, en el examen lo puedes dejar así, ¿ok? Y si quieres saber cuál es el valor numérico, pues ya lo calculas en tu calculadora y resulta que te va a dar 1/8. ¿Ok? Es decir, el área de esta curvita que está aquí sobre el eje X, esta parte azul, es 1/8 de unidades cuadradas. ¿Sale? Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Mañana, el miércoles y el jueves les subo ejercicios resueltos, algunos de la guía. Y pues espero que aprovechen el tiempo para seguir preparándose para su examen. Cualquier duda por correo. Hasta luego.